Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. María Fortaleza Tacrachuyo. Se ha descubierto un nuevo Machu Picchu 4 veces más grande. Estaba escondido. Es la ciudad perdida de los incas, la mítica ciudad conocida como el último reducto incaico. O bueno, eso es lo que algunos medios están tratando de vender y están tratando de decir a raíz de la publicación de National Geographic de este patrimonio arqueológico conocido como Tacrachuyo. Y es que ha habido, creo yo, mucha confusión con respecto a la forma en cómo se está comunicando y cómo se está haciendo ver este espacio como otro lugar más equiparable a Machu Picchu, como si no pudiera existir algo magnífico si es que no se compara con Machu Picchu. Obviamente los estudios arqueológicos existen, pero también existe el sensacionalismo. Así que el día de hoy, a raíz de fuentes bibliográficas de corte arqueológico, vamos a mencionar algunas cosas que en los medios están o bien sobreexagerando o bien también mal informando con respecto a este magnífico, no voy a decirle hallazgo porque esto no es un hallazgo de ahora, pero sí podríamos decir este magnífico patrimonio que se nos ha dejado aquí, producto de nuestros antepasados, y obviamente espero que muy pronto esté con una ruta de acceso mucho mejor de lo que hay ahora para que se pueda mover el turismo, pero obviamente un turismo responsable. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara están mis gatos conopas Félix y Toshi y siempre mi gato Malky Bigotes, y esta es la biblioteca de Merlín explicándote, ¿realmente tenemos un nuevo Machu Picchu o todo es humo? A ver, te voy a poner las fuentes que he consultado para este video, muy aparte de haber conversado con algunos amigos de arqueología que conocen del tema obviamente mucho mejor que yo. Yo soy historiador, no soy arqueólogo, eso significa que yo trabajo principalmente con textos, mientras que los amigos arqueólogos ya van directamente a la cancha a trabajar con las fuentes monumentales y materiales. Así que la primera fuente que vamos a utilizar es este informe de aquí que te estoy mostrando en la pantalla, que es de corte público y lo puedes revisar tú también, así mismo como el libro digital que también te voy a mostrar aquí, que fue publicado el año pasado, o sea el 2025, muy cerquita al 2026, en el que la noticia explotó. Vamos con el primer punto. Tacrachuyo no se ha descubierto recién. Esta es una de las cosas que he visto, sobre todo en medios independientes, o vamos a decir ahí entusiastas de las redes sociales, que hablan de un descubrimiento, que esto estaba perdido y recién se descubrió. Pues no, de hecho el lugar arqueológico de Tacrachuyo ya venía desde mucho tiempo atrás. Tanto así que fue declarado como Patrimonio Nacional el 27 de abril del año 2010. Estamos hablando prácticamente 15-16 años atrás. Pero eso no es lo más curioso, sino que desde la década de los 90 ya se sabía sobre este lugar, particularmente en los trabajos de las tesistas Rosa Quintana y Maritza Rosa de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Ambas ya habían preparado un informe sobre este lugar, añadiendo información interesante como que algunos restos databan desde el Horizonte temprano, o sea, hace un montón de tiempo atrás. Sin ir muy lejos, en el año 2005 ya se hicieron también algunos proyectos de excavación, como por ejemplo el de Reinaldo Bustinza, en el 2007 a cargo de Silvia Flores, entre otros. Por lo tanto, nuevo este lugar no es. Ya viene de una larga tradición de personas interesadas en conocer este sitio, y así tenemos muchos lugares en el Perú que están desconocidos, principalmente a la falta de interés de personas que deberían estar buscando información sobre estos acontecimientos y no hasta esperar a que un medio de otro país lo haga público para recién decir, ah caramba, lo teníamos. Número 2. No es solo incaico. Esto es algo que yo he visto casi en el 100% de los informes, tanto periodísticos, audiovisuales, como también por escrito digitales, que le mencionan solamente el pasado incaico, y Tacrachuyo no es solamente incaico, de hecho fue incaico en su última etapa. Este es un vicio bien peruano, ¿ya? Y que creo que se ha extrapolado también a otros países. Pensar que ves un resto arqueológico, inmediatamente es inca. Ves algún recinto arqueológico, es inca. Tacrachuyo al menos se movió dentro de 3 periodos conocidos como los horizontes y los intermedios, por lo que tiene una evolución arquitectónica que va variando por patrones que ya vamos a ir mencionando a continuación. Por ejemplo, en el horizonte medio, que sería del año 700 después de Cristo al 1000 después de Cristo, es de influencia wari. En esta influencia wari se pueden percibir algunos patrones arquitectónicos, como por ejemplo formas rectangulares y con forma de la letra D. Más adelante, el segundo periodo
periodo que abarca es del intermedio tardío. Esto sería aproximadamente del 1000 después de Cristo al 1450 después de Cristo, en la que estaría habitado por la etnia de los canas. Atento con los canas, porque los canas tienen un rol fundamental aquí, y si es que las fuentes no me fallan, pronto se podría venir un super video sobre una acción que tuvieron los canas en la historia del Perú que muy poca gente conoce, pero no quiero aguar el texto, ni tampoco la sorpresa, porque esta información la sé de una persona que está preparando su tesis de esto, así que esperaremos hasta que se publique para comunicarlo a ustedes con un video. Pero volviendo nuevamente, en la época de influencia cana se observa patrones arquitectónicos, por ejemplo, de corte circular, que son quizá los que más llaman la atención en las imágenes que se han visto de los drones. Esto se cree que también pudo haber recibido influencia de parte de los collas. Y finalmente está la influencia del horizonte tardío del 1450 hasta 1532 después de Cristo. ¿Por qué ese año, tío Merlín? Porque ese año llegaron los españoles. Obviamente en el horizonte tardío está la presencia incaica. En la presencia incaica se observa, por ejemplo, un estilo circular más refinado y un estilo rectangular también mucho más refinado. Como conclusión podríamos decir en este segundo punto que, a diferencia de lo que se está vendiendo mucho en las redes sociales, tanto en videos de fans de la historia como también en los medios tradicionales, es que este elemento arqueológico no es solamente inca, ya que tiene un gran pasado detrás que también habría que ponerlo en cuestión. No todo lo inca debería brillar, ¿no? Así que vamos con el punto 3. Este sí es un detalle interesante, porque muchos se han dicho: Merlín, Machu Picchu aparece en las crónicas, y no, Machu Picchu, al menos hasta donde se sabe, no aparece en las crónicas. Se cree que se pudo haber mencionado algo de Machu Picchu en una relación jesuita, pero eso está en mi video acerca de la ruta turística de Machu Picchu, que te lo voy a dejar aquí. ¿Y por qué arrancamos con este tema? Porque la pregunta también cae evidentemente: ¿la estructura de Tajrachuyo aparece en las crónicas de la conquista? Pues no, o al menos no aparece directamente. Vamos a revisar esto de acá. Un detalle muy importante cuando se halla alguna estructura arquitectónica es si es que los cronistas lo mencionaron, o si es que existió algún registro escrito sobre este lugar como para poder validarlo también documentalmente. Y el caso de Tajrachuyo no aparece en las crónicas, pero sí da a entender de que el lugar estaba reportado. Y ahorita vamos a ver a estos detalles. Hey, paro unos minutos la reproducción de este video para decirte que ya está activo el correo de la comunidad, así que si tienes preguntas con respecto a historia, a libros, y yo puedo responderte, pues te lo voy a responder vía correo. Algunas veces voy a estar comunicando por aquí en los videos sus respuestas, otra vez por interno, ya veremos. Así que únete a este correo para poder mandarme tus consultas, y también únete al grupo de WhatsApp que voy a estar dejando próximamente aquí en los comentarios. Seguimos con el video. A ver, según el informe que te mostré al inicio, se menciona que lo que sí estaba reportado era el lugar, o sea, la zona, el territorio, más no el complejo. Cronistas como Cieza de León, Bernabé Cobo, Juan de Betanzos, Guamán Poma de Ayala, Garcilaso de la Vea, Martín de Murúa, entre otros, reportaron este lugar, que es la zona donde está el complejo arquitectónico de Tajrachuyo, haciendo apuntes bien interesantes con respecto a ello, como para poder ir sacando deducciones. Específicamente, esta etnia conocida como los canas. Se mantiene la hipótesis de que los canas pudieron haber llegado en el intermedio tardío, y el contacto que tuvieron con los incas posteriormente pudo haber desembocado en una suerte de sometimiento pacífico, que no era ajeno a los incas, era una de las formas sobre las cuales movían la presencia que ellos tenían para conquistar un lugar. Este relato, por ejemplo, lo da Garcilaso. Pero quizás el detalle más interesante es el que menciona Guamán Poma de Ayala, ya que Guamán Poma menciona de que en esta zona se practicaba algo interesante: los pucaras. ¿Qué son los pucaras, tío Merlín? Vamos a tomar un término occidental: fortaleza. Pues en estos lugares se hacían una suerte de fortalezas muy elevadas para que las personas que vivieran en esos lugares no tuvieran que lidiar posteriormente con invasiones o con ataques enemigos. Ahora, lugares altos de veneración e importancia ritual en el mundo prehispánico literalmente hay cientos, y yo he visto que en algunos lugares están mencionando de que es muy raro encontrar lugares elevados y sagrados, y eso no es así. Literalmente hay de todo y por todos lados. Pero volviendo nuevamente al relato de Guamán Poma, él menciona la creación de estos pucaras como una suerte de lugares para evitar las invasiones, y bueno, Tajrachuyo encaja dentro de esa definición. De hecho, Guamán Poma comenta también lo que eran estos pucaras en su sofisticación para poder resistir mucho tiempo, como por ejemplo
ejemplo, que existían casas, pozos para extraer agua, una suerte de fortaleza natural y lugares de escondite para guarecerse en caso llegaran invasores. Así que bueno, en cierta forma las crónicas mencionan el lugar, no directamente, pero sí arrojan información interesante para poder identificar a Tajrachuyo. Punto número 4, y esto creo que podría ser complementario. La historia de Tajrachuyo no solamente está ligado al aspecto prehispánico, sino también al aspecto más moderno, al aspecto virreinal y al aspecto republicano. Aunque no hay tanta información como se quisiera, pero sí hay cositas por ahí que en el informe se mencionaron y que bueno, acá el tío Merlín te lo hace llegar para ti. Por ejemplo, la historiadora Johnny Dueñas documenta lo siguiente, de que en estos lugares posteriores a la conquista se convirtieron en lugares de hacienda, en la cual coexistieron dos haciendas conocidas como Pucará y Totorani. En 1786, José Pablo Oricain realiza un mapa del lugar, así es, hay un mapa de la zona. Si bien es un mapa todavía un poco rústico, arroja algunas cosas interesantes como que después de la conquista, los canas fueron unidos con los canchis para convivir. De hecho, posterior a la fecha también está en el documento algunos censos, fichas judiciales, delimitación territorial que bueno, ya están en el documento y son cosas mucho más densas de explicar, pero es básicamente la administración de un territorio. Ahora, en tiempos más recientes vienen algunas informaciones que son muy escasas pero muy interesantes. Por ejemplo, se sabe que el lugar, cuando empezó a ser estudiado, ya se presentaba un gran deterioro producto de la naturaleza, pero solo la naturaleza no es responsable de eso, ya que también existió un daño ocasionado por el hombre, ya que los huaqueros llegaron y saquearon aparentemente el lugar mucho antes de que existan las excavaciones arqueológicas, por lo que eso nos daría a entender de que este lugar tan perdido no estaba. Y en algún momento escuché por ahí a alguien que decía que lo ideal sería dejarle a las poblaciones originarias que administren este lugar, porque ellos sabrían mejor qué hacer. Pero el informe también presenta otra observación interesante, de que parte de la destrucción del lugar también es responsable de la población de ese lugar, porque usaron algunas estructuras, por ejemplo, para hacer corrales para animales o de plano sacar las piedras para usarlas en otras cosas, ocasionando obviamente un deterioro muy fuerte. No solo la actividad pastoril la destruyó, sino también la actividad agrícola, ya que para poder utilizar estos lugares como zona de cultivo se tuvo que remover material y hacer el territorio más apto para poder usarse en la agricultura. Así que el lugar fue destruido por varias formas, bueno, y esperemos que nuestros arqueólogos se encarguen de dejarlo al menos lo más parecido a lo que fue en su momento. Y vamos con el quinto punto reflexivo. ¿Realmente es Machu Picchu este lugar? ¿Es un Machu Picchu 2? Mira, más que un Machu Picchu 2, yo creo que la pregunta la cambiaría a si realmente este lugar es el mítico y legendario Aconcagua. Es sabido que durante la época de la llegada de los españoles estuvieron muy interesados en saber cuáles eran los principales adoratorios incaicos para poder ser destruidos en la campaña de extirpación de idolatría que vendría posteriormente. Y es ahí donde se identifican lugares sagrados como el Coricancha, Pachacama, Catequil, Guanacabre, etc. Y no está Machu Picchu ahí. Obviamente uno de los lugares que quedaron en una suerte de misterio era el legendario Aconcagua. Y bueno, algo que a mí me llama mucho la atención es que se ha identificado muy rápido este lugar como el legendario Aconcagua. Es cierto que investigadores arqueológicos como el caso de Johann Reinhardt en el siglo XX publicaron papers correspondientes a que este lugar, Tajrachuyo, correspondía al mítico Aconcagua, pero también hay otros arqueólogos que han estado dando declaraciones a la prensa que ponen muy en seria duda esto, iniciando por el punto, por ejemplo, de que el lugar no presenta tener signos de una guerra o una batalla, algo que sí se describe en la crónica, de que Aconcagua fue escenario de una cruenta resistencia. Pero bueno, ese es un tema a debatir y es un tema obviamente de debatir entre especialistas. Yo personalmente dudaría mucho de que ese sea el legendario Aconcagua, porque sería una identificación muy rápida y hasta cierto punto medio marquetera, pero esto lo hablo desde un punto de vista netamente personal. De todas maneras, aquí en la pantalla te pongo el artículo de Johann Reinhardt, está en inglés pero se puede entender, para que consultes tú mismo si es que Tajrachuyo es el legendario Aconcagua. Y para hacer una suerte de reflexión también sobre este punto, recordemos que cuando se encontró, o bueno, entre comillas, se encontró entre bien comillas Machu Picchu, inmediatamente salió a la luz la comparación con Vilcabamba. Decían que ese era el legendario Vilcabamba, el último reducto de los incas. Posteriormente, cuando ya esto se desmintió, aún se seguía vendiendo la idea de que era Vilcabamba durante un buen tiempo, pero por razones netamente marqueteras. Así que hay que tener un
un poquito de cuidado con esta situación, porque esto lo único que termina haciendo es manchar la ya delicada labor del historiador y el arqueólogo frente a la concepción popular. Si quieres saber sobre este caso interesante de Machu Picchu, se han identificado como otra cosa pese a las evidencias, te recomiendo este libro, Destino Machu Picchu, del historiador Mark Rice, en la que se hace toda una serie de recorrido histórico sobre este momento curioso de la historia de la arqueología peruana y bueno, también la historia del turismo peruano. Sin más ni más, de verdad me emociona muchísimo que aparezca, o al menos se ponga a la luz, un lugar tan fantástico y maravilloso como Tajrachullo, pero también hay que recordar que no todo el Perú es Machu Picchu, y no toda cosa gigantesca que aparezca inmediatamente hay que compararla con Machu Picchu para saber qué tan grande es. La riqueza peruana trasciende lo incaico, la riqueza peruana también es Chavín, es Moche, es Caral, y por qué no, hasta pueden ser sociedades del precerámico, pero eso depende ya de una cultura patriótica que vea el pasado no solamente como gloria imperial, sino como todo un proceso histórico hasta nuestros días.